A mí me tocó Mateo 14, del 1 al 9. Ok. La palabra del Padre se lee, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista. Él ha resucitado de los muertos y por eso actúan en estos poderes, porque Herodes había prendido a Juan y él había encadenado y metido a la cárcel por causas de Heroías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Por cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de lo que estaban con él en la mesa, mandó que se le diese. Ok, esto es, me imagino, como una parte, una historia, ¿no? Y entonces yo lo que hice básicamente fue de versículos en versículos sacar un poquito para que no solo yo, pero nosotros también entendiéramos lo que acontecía en esa parte de historia. Del 1 al 2, Herodes introduce a Juan el Bautista con superstición. Todos sabemos qué es la superstición. Por ejemplo, hay una escalera, no pasen por debajo de esa escalera. Eso es una superstición y de esa tenemos millones. Y así, de esta manera, Herodes también tenía esa y tenía a Juan el Bautista como una superstición. Y no era una superstición que era relatada a la Biblia ni con Jesús ni sus apóstoles. Dice: Herodes era el miembro de una familia cuyas intenciones podemos conocer leyendo un poquito de ellos, no eran buenas. Él fue y no fue la excepción, fue parte de una familia que eran grupos de personas sin escrúpulos, eran personas malas, malvadas. En los primeros versículos hablan de cuando Herodes oyó sobre la predicación de Jesús. Él intimidadamente sintió un temor supersticioso, que es lo que estamos hablando. Él seguro, me imagino, que en ese entonces él escuchó hablar de Juan el Bautista y él como que le entró un temor, una superstición, como que este hombre que lo tienen como por profeta, ¿qué es lo que él va a hacer? Incluso después de él haberlo no sentenciado, pero acusado de lo mal que él estaba haciendo, que vamos a entrar aquí. Dice: fue cuando hizo aseñar a Juan el Bautista y entonces a Juan con el Señor Jesús. Creyó que Juan había resucitado de los muertos y se puso frenético, creyendo eliminar completamente a Juan. En ese tiempo me imagino que él entró como en un miedo, como dice aquí, que él se puso frenético. Frenético viene de la palabra como que se puso frightened, scared, afraid. Él entró en temor y él quiso deshacerse de Juan, lo que él no sabía cómo hacerlo. En los versículos 3 al 5, Herodes había encarcelado a Juan por causa de Herodías. Herodes, estos nombres tan complicados, ¿cómo le pusieron Daniel? Herodes se dejaba influenciar por otros y ellos también buscaban su aprobación, lo cual era una de sus mayores debilidades. Lo mismo que estamos hablando, que yo les expliqué al principio. Él venía de un grupo de familia, de partes que esas personas no tenían escrúpulos, no les importaba nada más el cómo me veo, qué piensan de mí, el quién yo soy, etc.
Dice, Herodes se dejaba influenciar por otros y ellos también buscaban la aprobación, lo cual era una de sus mayores debilidades. Juan el Bautista le había reprochado su inmoralidad. Herodes fue un personaje lascivo y sensual. Vivía con su cuñada, por lo cual Juan se había enfrentado con él, condenándole su conducta. Que es lo que leímos de que él estaba con su cuñada, que era Herodías, la esposa de Felipe. Sorry con los nombres, yo me confundo. Entonces, Herodes hizo una promesa pública, esperando que la hija de Herodías le pidiese algo razonable, pero su madre influenció para que ella pidiese algo cruel, impulsada por un deseo brutal y venganza a causa de su condena moral que había recibido de Juan. Lo cual ella también, obviamente, eran todos, parece que familia. Yo de lo poquito que leí, todo era una familia, y esas familias en ese entonces, ellos todos pensaban, el pensar de ellos era el mismo, era el ser lascivo, ¿no? Ser sensuales, todo era por el cómo se ve, lo que yo siento, nada era espiritual ni nada de eso. Entonces ella le convenció a su hija, como las madres no, bueno, mi madre me ha convencido en muchas ocasiones. Ella convenció y ella, bueno, y como su hija siendo hembra, mujer, ella pues usó su sensualidad, y como el hombre también, nada que ver, que nada le entra por los ojos al hombre. Entonces pues ella aprovechó a usar la hija, y la hija bailó, y fue entonces que él se dejó llevar por lo que él miraba. Así caen los hombres, por la vista. Y dice, impulsada por su madre a llevar a cabo la venganza de ella, causa conducta inmoral que había recibido de Juan, ella le hizo caso a su madre y obviamente pidió la cabeza de Juan el Bautista. Herodes relató tristemente, y lo que sucedió en aquel día nos revela la clase de sociedad. Bueno, básicamente él no se echó para atrás, ya no tenía cómo echarse para atrás, no, él tenía que decir, bueno, ya lo dije, soy un rey, soy un hombre de palabra, tengo que seguir con lo que ella me pidió, si ya se lo prometí, no hay vuelta atrás. Y por los que estaban en la mesa, acompañado por el que dirán, vino él y le cedió la cabeza de Juan el Bautista. Entonces, básicamente esto es un relativo pequeño de historia que nos deja saber de cómo pasó eso, de Juan el Bautista, que todo fue por una persona que se puede decir no tenía nada de compasión de él, y lo mataron. Así que, hermano, cierran los ojos cuando vean a las mujeres. Ya, y déjate aquí a mi parte. Amén.